Hola, bueno, me permito saludar y nuevamente pues encontrarme con los suscriptores del canal de Abrazando Nuestra Fe en esta oportunidad para conversar desde el podcast, por así decirlo, de Opinión de un Laico, un nuevo episodio y en esta oportunidad tocar un tema que no dudo ya yo haya hablado de él en otras ocasiones, que tiene que ver con el celibato sacerdotal o de los consagrados en general. No olvidemos que las religiosas también están llamadas dentro de los votos que tienen para su vida consagrada, para ser esposas de Cristo, eh, pues la pobreza, la obediencia y la castidad. La castidad, en un primer punto, creo que es bueno aclarar esto, no es sinónimo de virginidad previa. Es decir, hay personas que pueden haber tenido hijos y se han dado casos en la iglesia de hombres que quedan viudos, sus hijos ya están adultos y entran al sacerdocio y a partir de ese momento es que hacen el voto de castidad. Quiere decir que a partir de ese momento, sin mirar atrás, ellos están llamados a no tener más relaciones sexuales. La castidad ciertamente no fue algo en el sacerdocio que estuviera de los inicios de la iglesia, y además en el mismo modelo de sacerdote judío, que eran los que básicamente hacían los sacrificios en el templo, estos también tenían hijos, había como una casta sacerdotal, ¿okay? Eran, por ejemplo, los levitas, eran las personas que estaban justamente marcadas a explicar y a transmitir la ley al pueblo de Israel. Entonces, el tema de la sexualidad en la iglesia, quizás en los tiempos antes de Cristo no era algo tan relevante, y en los tiempos de Jesús pues fue algo que se fue desarrollando con el tiempo y sobre todo mirando el mismo estilo de vida de Cristo. Y parto también de esa comparación que es importante. El estilo de Jesús conocido en la Biblia, transmitido como verdad del Evangelio, de las 4 evangelistas, Jesucristo nunca tiene ni un solo episodio de romance, de cercanía, de casarse, de tener hijos. Jesucristo era un hombre, un asceta, o sea, un hombre literalmente con un dominio de sí y que no se dejó llevar por ninguno de los placeres que ofrecía el mundo. Recordemos que una de las tentaciones que Jesús recibe en el desierto por parte del mismo demonio era el entregarle el mundo a sus pies, con todos los placeres que esto pudiera conllevar. Y no solamente el placer sexual, sino que también cuando Jesucristo, por ejemplo, le ofrecieron ser rey, eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, luego de la multiplicación de los panes, lo querían hacer rey. Jesucristo huye de eso, o sea que tampoco el poder le era algo atractivo. Primero porque ya lo tenía, y segundo porque él no vino a eso acá. Él vino a tener un mensaje de liberación, donde en cierta forma, y es bonito entenderlo así, él no vino a que nosotros fuéramos súbditos de, sino fuéramos libres y nos gobernáramos nosotros mismos, pero siempre entendiendo que hay un creador al cual debemos respetar, temer, obedecer y también agradecer, porque Dios merece realmente que le agradezcamos y ser alabado por todas las grandezas que nos ha dado. Donde quizás viene el punto duro y álgido, esto no es nuevo, pero en el papado de Francisco, además con unas redes sociales que brutalmente tienen como objetivo pues desvirtuar todo lo que es la iglesia y doblegar a la iglesia, y nosotros sí lo vamos a lograr. Es que sí, es verdad, han salido sacerdotes, obispos, inclusive algunos cardenales, y el Papa Francisco también lo habló en su momento, que pudo haber generado un poco de confusión, donde él decía que bueno, efectivamente el celibato no era algo, que era algo que se podía cambiar en algún momento de la iglesia. A mí quizás lo que me preocupa de este tema es que cuando se ha mirado el tema de la sexualidad en el sacerdocio, yo más que hablar del celibato, que es la abstinencia, es como que el derecho a la sexualidad y ver a la sexualidad como una necesidad primaria de la vida, que no lo es. Puede ser una necesidad secundaria, puede ser algo que además es necesario para reproducirnos, todavía lo es. La ciencia va y va a llegar a construir nuevas formas de reproducción donde el sexo no va a ser necesario. Pero lo que sí sigue siendo necesario es el espermatozoide y el óvulo, no hay de otra todavía. Eso da un poquito de miedo, ojalá a mí no me toque ver eso.
pero a las generaciones por venir, pues el tema de la moral en la ciencia y en la tecnología también tienen que meterle siempre el ojo, porque Dios es el Señor de la vida, y eso hay cosas con las que no deberíamos jugar. Un paréntesis largo, cierro paréntesis. Pero la sexualidad no es una necesidad primaria. Necesidad primaria es lo que yo estoy haciendo ahorita, respirando. Si yo no respiro, me muero. Necesidad primaria es expulsar mis desechos del cuerpo, porque si no las expulso, me muero. Pero hay otras necesidades que, no siendo primarias, se pueden controlar y se pueden orientar y organizar, de tener de manera ordenada para no caer en desórdenes, que es a lo que nos invita la concupiscencia. Entonces, ¿qué sucede? Primero, descartando la sexualidad como una necesidad primaria, ya pudiera partir del hecho de que sí hay un sacrificio implícito o muy explícito al renunciar a ella, como lo hay cuando renuncian a la obediencia, o mejor dicho, o cuando asumen la obediencia como parte de vida, o también cuando asumen la pobreza, que hoy no se ve tanta pobreza, también hay que decirlo, en muchos escenarios. Papa Francisco también ha atacado eso y ahí le doy toda la razón. Hay congregaciones donde no se ve la pobreza, hay otras que sí. Hay otras que nada será tuyo, es otra cosa, o sea que no hay nada a tu propiedad, a tu nombre, pero hay congregaciones que ostentan una buena vida y paradójicamente a veces mientras más crece esto, más baja el tema vocacional. Y eso es un mal de casi todos los carismas, casi todos. África está dando unos destellos de esperanza en torno a la vida consagrada. Entonces, ¿cuál en sí es el problema de que el sacerdote no haga un juramento de celibato? Quizás si la mirada se le diera, es que el sacerdote merece tener hijos, merece tener familia, y la iglesia ahora va a quitar el hecho, por ejemplo, de que el sacerdocio es un llamado, sino que ahora va a ser una casta. Y los sacerdotes van a ser los hijos de sacerdotes, como pasa a veces con los médicos. Y a mí siempre me llama la atención que un médico siempre tiene hijos médicos, casi siempre. Y yo en mi país sé lo difícil que es entrar a la escuela de medicina, pues yo no entré. Y entré bien porque yo seguramente no estaba al nivel para estudiar medicina, pero tú te das cuenta que los hijos de médicos deben tener algunos beneficios, no sé si en todos los países, con el tema de que, bueno, como tú eres hijo de médico, tienes prioridad para tener un cupo en medicina. Entonces quizás si se viera el tema de que, bueno, el sacerdote va a tener hijos porque los hijos de sacerdotes van a ser los que van a continuar con el sacerdocio, pudiera ser un punto. El punto 2 es que, bueno, el sacerdote merece tener familia, una esposa para no estar solo. Los sacerdotes no están llamados a estar solos, de hecho están llamados a vivir en comunidad. La soledad la viven a veces más los sacerdotes diocesanos, pero los sacerdotes que viven en órdenes religiosas, o sea, que viven en congregaciones, generalmente viven en comunidad y tienen normas comunitarias. Entonces el tema de la soledad tampoco aplicaría allí. La pregunta de fondo que yo quería hacer con esta reflexión de opinión de un laico es: vamos a hacer un supuesto, y esta pregunta se la hago frontalmente a un consagrado o a una consagrada. Vamos a hacer una pregunta directa. Si mañana el Vaticano efectivamente, o desde el Vaticano, se decide suprimir esta obligatoriedad del celibato y queda como algo opcional, porque tampoco te van a obligar a no ser célibe, o sea, tú puedes, como cualquier ser humano, puede decidir ser soltero y nunca casarse. Puede decir, bueno, queda abierta la posibilidad de que el sacerdote se case, pero de manera ordenada, casándose por la iglesia. O sea, que el sacerdote tendría 2 sacramentos. Eso también habría que verlo. Y todos pudiéramos ser sacerdotes. Yo pudiera ser sacerdote bajo esa línea. O sea, si yo me puedo casar y tener hijos, sacerdote, el que ahorita está casado como yo y tiene esposa y tiene su hijo, también pudiera optar al sacerdocio. Si la iglesia abriera esa posibilidad, tú sacerdote o consagrada en general, ¿seguirías con tu celibato y se lo ofrecerías a Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo creo que un ejemplo a admirar es María Santísima, que no podemos nunca sacarla de la ecuación de nuestra fe católica. En los tiempos de María, lo raro, lo extraño, era justamente una mujer sola y virgen. De hecho, las mujeres solteras, viudas, eran lo peor, porque no tenían descendencia que viera por ella en su vejez, ni tampoco un marido que las mantuviese. Hoy las mujeres trabajan, pero en los tiempos de María no era así. Entonces, cuando María apostaba a una virginidad consagrada, como de hecho queda evidencia
Es otro tema, pero eso pueden buscarlo, sobre todo en el momento de la revelación, cuando ya se la pregunta, ¿cómo es posible si yo no si soy virgen? El punto es que esa pregunta de María es absurda si no se ve una consagración en ella, porque María estaba comprometida con José. Y un matrimonio, una mujer cuando se compromete con un hombre para casarse, para acostarse con él y tener hijos, para tener relaciones sexuales, en esa época era así. Entonces la pregunta de María de si cómo es esto posible si soy virgen es porque tenía que haber una convicción en ella de que no iba a tener relaciones sexuales, pero no por un tema de un castigo, de infringirse, era porque todo su cuerpo se lo había consagrado a Dios. Cabe la otra pregunta. Todo tu ser, cuando te consagraste al sacerdocio o a la vida consagrada, todo tu ser es para Dios. Porque cuando uno divide el corazón, ¿qué es lo que me pasa a mí? Pero en mi caso es distinto, porque yo también tengo mis límites. Yo me casé con mi esposa por la iglesia, tengo un hijo, y yo también estoy llamado a vivir una castidad dentro de mi matrimonio. Es decir, yo puedo estar con mi esposa, pero solo con ella. ¿Ok? Entonces ahí también hay una suerte de una regla implícita de sexualidad. Pero mi corazón está ciertamente dividido, y lo reconozco públicamente, entre el amor a Dios, el amor a mi esposa, el amor a mi hijo. Principalmente hago esa tríada allí porque es así. Y principalmente mi hijo ahorita es para mí un objetivo de vida, de formación sobre todo, de descubrimiento, de acompañamiento en valores de fe. Tu sacerdote, toda tu vida que ahorita tienes la posibilidad de que sea entregada a Dios plenamente, todo tu cuerpo, todo tu ser, al casarte seguirá todo para Dios. O ahora tendrás también que ver cuando te manden a misionar, cuando te manden, tendrás que ver por tu esposa primero, ver por tus hijos, en qué escuela van a estudiar, qué vas a predicar para que tus hijos después no sean sujetos a algún tipo de burla. Entonces el sacerdocio y la vida consagrada, yo creo que más allá de lo que pueda venir de nuestra iglesia, a la cual le debemos obediencia y respeto, al Papa le debemos dar respeto, es también nuestro propio compromiso de vida ante Dios. Qué dichosos los hombres y las mujeres que tienen en la vocación, el llamado en su vida a, a dejarlo todo por Cristo. Es que Cristo además hablaba de esto. Cristo hablaba de los eunucos. Él decía, hay personas que nacen eunucos, hay personas castradas, hay personas que las hacen eunucos a la fuerza y hay otras que se hacen eunucos por el reino. Y también Jesucristo predicaba, pues aquel que deje a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo, por mí, recibirá 100 veces. Y eso también, eso no es que yo agarro ahorita, pongo mi propio ejemplo, y agarro a mi esposa, a mi hijo los dejo y me voy para la iglesia a ser sacerdote. Parte también de la opción de no tener esto, renunciar a tener una esposa, pero es porque vas a recibir a Dios. Entonces, no, si nosotros vemos esto como una tortura, es lo más mundano que se pueda uno relacionar a la hora de entregárselo todo a Dios, que además se lo jugó todo por nosotros. Fíjese usted que además Cristo también decía, cuando ponían este ejemplo de la mujer que tuvo 7 maridos, porque además todos eran hermanos y se moría uno y tenía el otro y con ninguno tuvo hijos, y le preguntan estos saduceos que no creían en la resurrección, cuando esta mujer resucite, ¿de quién va a ser esposa? Porque al final todos estuvieron con ella. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Cuando las personas resuciten, nadie será marido de nadie porque todos serán como ángeles. Los ángeles no se casan, los ángeles no tienen problemas, no tienen necesidades sexuales, tienen conocimiento pleno de la verdad de Dios. Entonces pareciera que en el celibato hay una plenitud, es una manera muy cercana de irse desprendiendo del mundo para alcanzar la plenitud existencial que es la santidad. A eso también estamos dispuestos a renunciar porque es que sentimos que si quitamos el celibato van a llover las vocaciones sacerdotales de la iglesia. Eso no es así. Ahora me equivoque, pero eso no es así. La vocación sacerdotal no aumenta ni las vocaciones aumentan a medida que mundanicemos más la vida o el sacrificio de entrar en ella. No, porque también citando a Jesús, no son personas de este mundo. De hecho, ninguno de nosotros estamos llamados a ser personas de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Y hacemos esta pasantía porque Dios lo ha querido, porque Dios ha dispuesto que pasemos por esta vida. Pero nosotros estamos llamados a la vida eterna. Entonces, pareciera que estas estrategias de marketing, de ahora querer abrir la iglesia, abrir la puerta ancha que Cristo decía que advertía, que llevaba a la condenación, pero hacer la puerta bien ancha para que todo el mundo entre y nadie se siente juzgado. Pero además
bastante sexo en la vida consagrada, porque además ni siquiera se establecen las pautas, como lo que estoy diciendo. O sea, que el consagrado ahora debería tener dos sacramentos, el de orden y el sacramento del matrimonio, porque no es sexo siendo sacerdote. Cuidado con esto. No es que ahora yo me acuesto con las que yo quiera, porque bueno, soy un hombre, pero por ahí desahogo. Es como que, y disculpen lo que voy a decir, pero es como, bueno, usted ahora mastúrbese 5 veces a la semana para que drene esa necesidad, pero siga siendo sacerdote. De eso hay que tener cuidado, porque al final lo que te estás contextualizando dentro de un marco de vida muy mundano. Cómo manejar el tema del sacerdote divorciado vuelto a casar, por ejemplo. Podrá comulgar, podrá concelebrar. Hay muchas preguntas que van más allá de una simple aprobación de que ahora los sacerdotes se puedan tener sexo, porque es que pareciera que el tema es ese. Pareciera que hay sacerdotes que entraron al sacerdocio y el problema era que hoy sus frustraciones y necesidades, que además seguramente no pocos, lamentablemente no pocos vivirán esa sexualidad. Eso es entre Dios y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ante Dios no hay nada que pueda ocultar, hacer velo a la mirada de Dios a nuestras vidas. Pero eso hay que reflexionarlo. Aunque saliera, y con esto termino, como decía San Pablo, aunque un ángel del cielo predique algo distinto a lo que le hemos enseñado, un evangelio distinto, sea anatema con él. Esas palabras de San Pablo en el libro de los Gálatas, si no me equivoco, en el capítulo 1 o 2. Y eso es importante. Lo que invita a la perfección, no lo mundanicemos. El que no pueda, el que sienta que sus fuerzas no le dan, es preferible que no entre a la vida sacerdotal o salga de ella. Pero igual que las consagradas. Pero yo creo que la mirada de la iglesia, hoy más que nunca, en vez de aflojar la exigencia, es todo lo contrario. Por respeto a las personas que sí pudieron y nos dejaron una historia de santidad riquísima en nuestra iglesia católica. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.